Buenos días, vamos a ver lo que es regla la cadena con respecto a las derivadas de primer orden. Algunos detalles muy importantes que hay que considerar siempre es qué es lo que estamos haciendo. Habíamos definido ya tener una función y que tenía su dominio e iba a un rango. Habíamos dicho que la derivada con respecto a la variable x no representaba la razón de cambio y habíamos mostrado diferentes reglas como la polinómica de x a la n, donde su derivada es n por x a la n menos 1. Por ejemplo, también la exponencial, donde su derivada era la misma exponencial. O el logaritmo de x, donde su derivada es 1 sobre x, como reglas prácticas, ¿no? Y la sumatoria, la álgebra que tenían ellas. Pero la pregunta es, ¿son funciones sencillas? ¿Y qué pasa con las funciones mucho más largas, complejas? ¿No? Y de eso se trata el método de la regla de la cadena, que nos va a ayudar a desarrollar estos ejercicios. Y vamos a centrarnos en ejercicios sencillos para enfocarnos adecuadamente a cómo se aplica esta regla. Vamos a suponer lo siguiente. Encontrar la derivada de esta función 12x menos 1 al cuadrado. Yo quiero saber su derivada. Entonces, como es un binomio al cuadrado, ¿qué es lo que puede hacer? 4x cuadrado menos 4x más 1. Y recién hallo su derivada. Entonces, hallar su derivada sería 8x menos 4. No, ya tengo la derivada fácilmente. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasaría? Vamos a poner la misma función, pero ya no está elevada al cuadrado, sino a la 20. Y les pido hallar la derivada. ¿Cuál sería la respuesta? Podría aplicar el binomio de Newton con la potencia 20, tendría 21 términos, luego tendría que derivar. Entonces, en estos momentos es donde nos sirve la regla de la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque la regla de cadena, ¿qué va a ser en verdad? Es simplemente que, teniendo en cuenta estas derivadas sencillas que conocemos, va a ser lo siguiente. Lo que gráficamente en la regla de cadena es esto. Tengo un ejercicio así difícil y lo que vamos a hacer simplemente es transformar ese ejercicio, que ahora lo vemos difícil, a un ejercicio mucho más sencillo, de tal manera que me permita derivar fácilmente. Y esa es la regla de la cadena, hacer un ejercicio difícil, hacerlo más fácil, o con la o de poder usar las reglas que hemos mostrado anteriormente. Entonces viene a ser la pregunta, ante esto, ¿qué es lo que estoy teniendo? Si yo me pongo a pensar por un breve momento, 2x menos 1, si le pongo un z, estaría elevado a la 20. Y la derivada de z a la 20 sería 20 por z a la 19, de una regla básica sencilla. Y lo cual eso me da a pensar algunos detalles adicionales. ¿Qué estoy haciendo con las derivadas? ¿Qué estoy pidiendo con la derivada? Según la entrada de Leibniz que habíamos puesto, es la derivada de f con respecto a la derivada de x. X es la variable que deriva. Pero ¿qué he hecho acá? Si yo estoy diciendo que todo lo que está dentro de esta potencia le estoy llamando z, ¿qué estoy haciendo? Estoy derivando z con respecto a x. No, no estoy haciendo eso. Lo que estoy haciendo es simplemente la derivada de mi función original, pero con respecto a ese z nuevo que estoy poniendo acá.
Pero esa no es la respuesta. Entonces y recuerden que mi respuesta es d de f con respecto a x. Entonces, para que esto no sufra ningún cambio, ¿qué es lo que puedo hacer? Es derivada de x, derivada de z. ¿Esto por qué? Porque como vemos fracciones, es simple, ¿no? D de z se va con d de z. ¿Y qué nos queda? El d de f con respecto al d de x, simplemente. Ante esto, ¿qué nos da a intuir que esta derivada es correcta? Sí, parcialmente. Pero ¿qué nos falta aumentar? La derivada del z. O sea, la derivada de todo lo que está adentro. Entonces, finalmente estamos divagando algunas cosas un poco intuitivas y vamos a ir formalizando. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Inicialmente tengo mi 2x menos 1 todo a la 20. Y quiero saber su derivada. ¿Qué es lo que he dicho? Sea, ¿no? Mi siguiente cambio. Z sea 2x menos 1. ¿Y esto en qué convierte mi función que quiero derivar? En z a la 20. Entonces su derivada de esto sería 20 z a la 19. Pero también habíamos comentado que tenía que hallar la derivada de z. O sea, mi z prima. Y esto sería solamente 2. Con esto estoy concluyendo lo siguiente. Que la derivada de esta función 2x menos 1 a la 20, todo eso, ¿a qué es igual? Es a 20 z a la 19, pero z, ¿quién es originalmente? 2x menos 1 elevado a la 19 por la derivada de z, que es en este caso es 2. Puedo simplificar, sería acá 40 por 2x menos 1 elevado a la 19. Y esto lo dejo indicado únicamente. Y ya, esa es la regla de cadena. Hacer un adecuado cambio para poder hallar la derivada. ¿Y esto qué nos permite? Transformar todo. Nuestras reglas básicas en reglas más generales. ¿Qué quiere decir? Para terminar, que habíamos hecho lo siguiente. E a la x. Su derivada, e a la x. Ahora que voy a tener e elevado a una función, su derivada, ¿qué va a ser? Va a ser el mismo e a esa función por la derivada de f, o sea, de su exponente. Habíamos visto que el logaritmo de x, su derivada era 1 sobre x. Ahora que voy a tener el logaritmo de una función que esté dentro del logaritmo, su derivada va a ser la derivada de f todo sobre f, nada más. Y por último, la polinómica. ¿Qué es lo que tengo? X a la n, su derivada n por x a la n menos 1. Entonces, si yo tengo acá una función que está en potencia a la n, ¿cuál va a ser su derivada? Va a ser el n por el corchete, que es la misma función que tenemos ahí. Y hay que bastante cuidado, copiar la función tal como está, f de x, pero a la n menos 1 por la derivada de lo que está adentro. Estas tres reglas ya son más generales de la que habíamos presentado. Ya hemos extendido nuestras reglas. Y todo esto es gracias por la regla de la cadena, que lo que hace es hacer un problema grande, complejo, en un problema más sencillo de realizar, ¿no? Con respecto a la derivada de una función con respecto a x. Gracias.